En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente a los senadores Buenchumilla y Cruzcoque y también a todos nuestros invitados del Ministerio de Justicia, Ministerio Interior, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Estimado secretario, ¿cuenta? Bien, entramos al proyecto entonces con su relación. Muchas gracias, Presidenta. Sus Señorías, muy buenos días. Señora Presidenta, buenos días. Invitados, invitadas, buenos días. Señora Presidenta, corresponde en esta sesión ocuparse del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal, signado boletín número 15.028-25, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación y que se iniciara en moción de los diputados señora Fríes y señores Alessandri, Araya, Guerrero, Calisto, Leiva, Lonton, Mirosevich, Oyarzo y Santana. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 5 de julio de 2023, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Cabe consignar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, procedería a discutirla en general y en particular a la vez. Su objetivo, en síntesis, es establecer criterios y principios en materia de prisión preventiva cuando se trate de la utilización de armas de fuego o de la pertenencia a una organización criminal, propósito que busca cumplir mediante un artículo único compuesto de 3 numerales que introducen modificaciones al artículo 140 del Código Procesal Penal, referido a los requisitos para ordenar la prisión preventiva. En la especie, el numeral 1 incide en la letra C de su inciso primero, relativo a la existencia de antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. Al efecto, este numeral intercala, a continuación de la expresión peligrosa, la frase por la gravedad del hecho. Enseguida, el numeral 2 recae en el inciso tercero, que obliga al tribunal, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerar especialmente la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputan al individuo y el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. Al respecto, este numeral efectúa las siguientes enmiendas. En una letra A, intercala a continuación de la expresión peligrosa la frase por la gravedad del hecho. En una letra B, agrega a continuación de la expresión pandilla la frase o formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles. El numeral tercero finalmente incide en el inciso cuarto, que entiende que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra. Cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señala igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no. Cuando los delitos imputados consistieran en atentados contra la vida o la integridad física de miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de los servicios de su dependencia, o de Gendarmería de Chile en razón de su cargo con motivo de ocasión del ejercicio de sus funciones que tengan asignada una pena igual o superior a la de presidio menor en su grado máximo en la ley que los consagra. O cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, como orden de detención judicial pendiente, u otras, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley. En este numeral, al respecto, se consultan las modificaciones que siguen. En una letra A, intercala luego la expresión peligro, la frase por la gravedad del hecho. En una letra B, incorpora después de la expresión consagra la frase cuando hubiera actuado haciendo uso de arma de fuego, de las armas señaladas en el artículo 3 de la ley número 17.798 sobre control de armas. Cabe hacer presente que en la Cámara de Diputados este proyecto fue aprobado en general y en particular con el voto afirmativo de 144 diputados, ningún voto en contra y una abstención. Para el despacho de esta iniciativa, señora Presidenta, se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de simple, la cual vence el día 2 de noviembre. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a nuestros invitados. Partimos por el Ministerio del Interior. Rafael Collado tiene la palabra, jefe de la Dirección Jurídica del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los senadores y a los demás invitados. La razón por la que nosotros, como Ejecutivo, hemos urgenciado este proyecto se debe a que el mismo se encuentra íntimamente relacionado con uno de los proyectos que forman parte de lo que se ha denominado Fast Track Legislativo o Agenda Priorizada de Seguridad, que el Ejecutivo pactó con los presidentes de ambas corporaciones, y de la cual esta comisión ha sido una aliada
importantísima. En esta comisión se ha visto delito económico, libertad condicional, reincidencia, o sea, proyectos que son parte de la agenda priorizada que acabo de hacer referencia, y por lo que nosotros estamos muy agradecidos, además porque el avance de esta agenda depende en gran parte de las comisiones de Constitución y de Seguridad de ambas cámaras. En ese sentido, nosotros apoyamos la iniciativa de los diputados mocionantes. Creemos que es importante la actualización del artículo 140 en los términos en que se ha realizado, y nosotros lo que pretendemos con la urgencia y también con la solicitud que vamos a hacer de que se nos dé un plazo para indicar el proyecto, dice relación con dos temas. Uno de los proyectos priorizados que está dentro de la agenda legislativa es la consagración como criterio para determinar la peligrosidad de una persona, el hecho de que tenga detenciones múltiples, previas. Y adicionalmente, una parte importante de la agenda priorizada del Gobierno ha sido el fortalecimiento de las herramientas contra el crimen organizado. Este proyecto de ley busca ese mismo objetivo, y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa, pero creemos que existe una necesidad de mejora específica en ambas materias. Uno, para que la nueva nomenclatura de la nueva ley 21577 de técnicas especiales y crimen organizado se vea reflejado en lo aprobado por la Cámara de Diputados, porque pareciera ser que podría haber sido aprobado antes de la entrada en vigencia de esa normativa, y habla de 2 o más personas en grupo, y dado la creación de esta ley de crimen organizado, pareciera ser mejor hacer ya referencia a la misma nomenclatura de asociación delictual y asociación criminal, que pareciera ser la nomenclatura al uso luego de la publicación. Y adicionalmente con eso, nosotros consideramos que existen imputados que forman parte del crimen organizado respecto a los cuales el artículo 140 no logra capturar la peligrosidad para la sociedad que esas personas pudieran llegar a tener, de la manera en que está expresado hoy, y por eso, en ese mismo sentido, con el mismo afán de fortalecer la persecución del crimen organizado, es que buscaríamos en las indicaciones que queremos solicitar que se nos abra un plazo, que se cree un nuevo criterio para que los jueces tengan a la vista esta como actuar criminal sucesivo permanente que puede existir en el crimen organizado, a la vista como un criterio más para efectos de la determinación de la prisión preventiva, que serían las medidas cautelares, detenciones y otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, es decir, detención, medida cautelar de prisión preventiva o medidas cautelares personales previas de imputado por crímenes. Esa sería la propuesta que nosotros nos gustaría transformar en una indicación, de manera que los jueces, cuando estén frente a situaciones en las cuales los hechos sean de una gravedad relevante, por eso es que estamos pensando en una pena de crimen, y estemos frente a personas que, debido a que actúan en bandas criminales, tienen un paso reiterado por los tribunales, que muchas veces pueden terminar sin sanción, puedan ser también considerados esas circunstancias al momento de decretar la prisión preventiva. Con eso nosotros damos, además, y con esto cierro la intervención, por cumplido el objetivo número 27 del acuerdo pactado con los presidentes de ambas cámaras, en el sentido de regular estas detenciones múltiples, solicitud que además de parte del Ejecutivo, desde el Presidente de la República también consideramos que es importante en esa materia. Eso es, Presidenta, de parte del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Rafael. Ministerio de Justicia, no sé si quiere... Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio también saludo a los honorables senadores. Este proyecto de ley, consta de un artículo único que lo que hace es introducir modificaciones al artículo 140 del Código Procesal Penal, que, como ustedes bien sabrán, es el artículo que regula los requisitos de la procedencia de la prisión preventiva. En ese sentido, en lo relevante, este proyecto introduce 2 criterios que el juez deberá considerar para determinar si el imputado es o no un peligro para la seguridad de la sociedad, que también es una de las hipótesis de necesidad de cautela que contempla este artículo. Ahora, estos criterios son 2. El primero es
el hecho de formar parte de una asociación criminal, pero no usa exactamente la misma nomenclatura que introduce la Ley de Crimen Organizado que recientemente entró en vigencia en junio de este año. Y en ese sentido concordamos con el Ministerio del Interior en que habría que armonizar la disposición para que guardara cierta coherencia con el artículo 293 del Código Penal. Respecto del segundo criterio, este es el hecho de haber cometido el delito haciendo uso de un arma de fuego o de alguna de las armas que se señalan en el artículo 3 de la Ley de Control de Armas. Aquí, respecto a la primera parte, nos llama un poco la atención de que no se haga una distinción entre si el arma de fuego está debidamente inscrita o no, ya que sería distinto, por ejemplo, el caso de un funcionario policial que hace uso de su arma de servicio frente a otra persona que cometa un delito haciendo uso con un arma cuya tenencia o porte era ilegal. Creemos que hacer aplicable la misma norma al mismo caso, a estos distintos casos, podría resultar quizás arbitrario. Esto no sucede con la segunda parte del criterio, porque todas las armas que se señalan en el artículo 3 de la Ley de Control de Armas son de tenencia prohibida, pero sí cabe destacar que aquí el legislador sanciona con penas altísimas la tenencia de estas armas prohibidas. Van desde los 3 años y un día a 10 años en ciertos casos, o desde los 5 años y un día a 15 años de prisión en otros casos. Y teniendo en consideración que este artículo ya contempla como criterio la gravedad de la pena asignada al delito o el número de delitos, que en este caso sería 2 o más, porque sería el delito base más el hecho de hacerlo mediante un arma de fuego o un arma prohibida, creemos que quizá es un criterio que viene a recalcar algo que ya existe actualmente en la legislación. Pero lo demás, estamos de acuerdo con el Ministerio del Interior en que es un proyecto que parece lógico para la agenda de seguridad. Muchas gracias, Ministerio de Justicia. Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Aprovecho de saludar también a los honorables senadores y a los invitados. La verdad es que yo entiendo que se ha dicho bastante aquí sobre el punto, me parece que está bien. Desde luego, por parte del Ministerio Público también hay una visión favorable respecto a este proyecto de ley. Sin embargo, me gustaría, señora presidenta, hacer algunos matices que creo que son importantes. Hay una cuestión del proyecto que no lo han mencionado, pero que me parece que es importante, y es que el proyecto, en algunas partes, cuando el Código actual, el artículo 140, habla de peligrosa, el Código dice, luego la propuesta dice, por la gravedad del hecho. Eso, que pasa más o menos, inadvertido, o sea, cuando todas las veces que el Código dice peligrosa, ahora el legislador diría por la gravedad del hecho, es una cuestión que no es sencilla desde el punto de vista hermenéutico. Básicamente porque lo que hace es que cierra la cuestión del peligro para la seguridad de la sociedad en una de sus solas interpretaciones. Hay que tener en consideración eso. La doctrina y la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia, el peligro para la seguridad de la sociedad lo ha entendido básicamente desde 3 puntos de vista. 1, como la posibilidad de peligro de fuga. 2, como la posibilidad de reincidencia o reiteración. Y 3, incluso, por ejemplo, los profesores Duche y Riego han dicho que se trata de, o sea, que se podría justificar el peligro para la seguridad de la sociedad como una especie de legitimidad del sistema o de alarma pública. El proyecto lo que hace, en el fondo, es que cierra ese debate, a mi juicio, de una manera no del todo armónica, desde el punto en que, si usted lee el artículo 140 en ninguna parte, como sí lo hace con el peligro para la seguridad de la víctima, con el peligro para el procedimiento, para las diligencias precisas de la investigación y para el peligro de fuga, para el peligro para la seguridad de la sociedad, el código, el artículo 140, en ninguna parte define lo que es peligro de fuga. No dice nada respecto a ello. Solo lo menciona y no dice nada. Y entonces, ¿por qué es complejo? A pesar de que puede pasar inadvertida esta regulación, es porque cierra un tipo de argumento. En el fondo, solo vamos a poder entender como peligro para la seguridad de la sociedad cuando la referencia sea a la gravedad del hecho. Y hay otras formas de entender el peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio Público, esa decisión es una decisión que eventualmente podría limitar la aplicación de la prisión preventiva, y eso, desde luego, nos preocupa. Lo segundo es que, y esto sí se dijo, es que efectivamente el proyecto lo que hace es que elimina el concepto de pandilla, muy bien eliminado, y utiliza la expresión organización, ¿cierto?
Pero la verdad las cosas es que si uno eliminara la expresión, o sea, uno podría, en términos, por así decirlo, del concepto actual de nuestra legislación, hablar de agrupación o asociación, ¿cierto? Básicamente por la asociación criminal y delictiva. Nosotros creemos que sería correcto dejarlo tal cual como está, es decir, grupo, y explico rápidamente por qué grupo y no agrupación. Grupo, porque el concepto de grupo, a nuestro juicio, agrupa mejor las distintas hipótesis donde hay una multiplicidad de sujetos que intervienen en un acto ilícito. Me refiero básicamente al agravante nueva de la Ley 21.577, ¿cierto? El agravante del 12 número 23. Me refiero también al grupo que se sanciona en el contexto de la Ley 20.000, artículo 19. Y por lo mismo, entonces, si uno dejara la expresión grupo y no agrupación, aunque puede ser básicamente lo mismo, probablemente va a recoger mejor, porque además también probablemente va a recoger también la agravante de grupo que está establecida para los delitos contra la propiedad. Y desde luego, asociación es del todo consistente con la Ley 21.577, que puede ser asociación tanto delictiva como criminal. No hay para qué poner ambos apellidos, bastaría que uno pusiera asociación y para estos efectos cautelares se va a entender perfectamente. Asociación, no organización. Yo creo que ahí hay un error. Y lo último, lo que dice relación con la Ley de Control de Armas, sin perjuicio de estar de acuerdo con lo que sostenía la representante del Ministerio de Justicia, a nosotros nos parece que es correcto, probablemente con las mejoras que haya que hacer, la visualización respecto de esa ley en relación con el peligro para la seguridad de la sociedad. Eso, Presidenta, en cuanto podemos informar. Muchas gracias. Gracias a usted, Ignacio. Don Leonardo. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a los honorables senadores y a los invitados en esta sesión. A ver, en términos generales, yo diría que esta reforma que se pretende hacer probablemente va a terminar siendo más simbólica que efectiva en lo práctico. A mí me parece que eso es un tema que es importante considerar. Todas las modificaciones que se han hecho al artículo 140 lo que establecen son nuevos criterios orientadores para el tribunal, pero esos criterios, como su nombre lo indica, son solo orientadores, por lo tanto no resultan ni determinantes ni obligatorios para un tribunal a efectos de considerar que se configura el peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, cada vez que vamos agregando más criterios, vamos, la verdad, inflando, permítanme esa expresión, una norma sin que ello necesariamente signifique que se va a aplicar definitivamente la prisión preventiva. En segundo lugar, ya en términos más específicos, nosotros sí estamos de acuerdo con la inclusión de la frase por la gravedad del hecho en reemplazo de la voz peligrosa, por una razón muy simple, porque entendemos que el derecho penal y las sanciones que busca el derecho penal sancionan a los actos que cometen las personas y no a una persona por su condición de tal, pese a que, como bien señalaba el representante del Ministerio Público, algunos entienden, no así la Corte Interamericana, por ejemplo, que sí se pueden considerar criterios de reiteración o de peligrosidad. Tampoco me parece que establecer por la gravedad del hecho vaya a significar descartar dentro del peligro para la seguridad de la sociedad el peligro de fuga, porque todos los tribunales lo ven como una causal distinta, es decir, ya tenemos el peligro de fuga como una causal independiente que está mencionada en la letra C, pero dentro de esa letra C hay otro que es totalmente diferente, que es el peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, no creo que se vaya a producir el riesgo que plantea el representante del Ministerio Público. Y respecto de la segunda modificación, esto de agregar a las formas de pluralidad criminal de grupo pandilla el formar parte de una agrupación, organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, aunque parezca extraño, estoy de acuerdo con el representante del Ministerio Público. Me parece que es mejor dejar la expresión en los términos que está, por una razón muy simple. Porque si hoy día se considera que actuar en un mero grupo, es decir, la forma de participación más básica y elemental, es suficiente para que pueda considerarse como un peligro para la seguridad de la sociedad, es evidente que actuar en una cuestión más organizada, obviamente con mayor abundamiento constituye esa situación. Por lo tanto, nos parece que no aporta o no cambia la situación a la aplicación de la regla, ¿no? Todas estas legislaciones modernas que se están dictando, o más nuevas, claramente sofistican los grados de relación entre los participantes de un delito y eso hace
que para un juez claramente eso debería significar un criterio orientador sobre la aplicación de la prisión preventiva, sin que necesariamente ello tenga que quedar expresado. Y respecto del actuar con las armas de fuego o armas señaladas en el artículo 3º de la Ley de Control de Armas, un poco lo que decía el Ministerio de Justicia, es decir, hoy día toda persona condenada por un delito que se cometa usando armas no va a tener penas alternativas, ¿no? Y el no poder acceder a penas alternativas es un criterio que debe considerar el juez al momento de debatir la prisión preventiva. Y en segundo lugar, normalmente vamos a tener un delito base, lesiones, robo, en el cual se van a usar armas de fuego. Bueno, ahí se van a aplicar las reglas del concurso de delito, el concurso material, y eso va a significar que se van a sumar ambas penas y, por lo tanto, también en la mayoría de los casos vamos a estar en una hipótesis de pena de crimen. Y la pena de crimen también es un criterio orientador para el juez, para los efectos de aplicar la prisión preventiva. Por lo tanto, nos parece que en este último caso, como decía también al inicio de mi intervención, se agregan criterios o se incorporan frases a este artículo 140, letra C, que no van a terminar generando ningún nuevo impacto o no van a cambiar la forma en que hoy se decide la aplicación o no de la prisión preventiva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Calibre. Gracias, presidenta. Yo, mirando los objetivos de este proyecto, y que tal como decía el Ministerio de Interior es parte, o sería parte de la agenda de seguridad priorizada, yo tiendo a tomar parte, así dada la inmemorial, incesante y eterna disputa entre Fiscalía y Defensoría. Claro, pero en lo principal, ya más notando el poco entusiasmo del Ministerio de Justicia también por este texto, yo tiendo a pensar, esta vez como la Fiscalía, lo único que estamos haciendo para los efectos de hipótesis de previsiones preventivas es estrechar el marco. Yo entiendo la argumentación, voy a apagar el micrófono, de la Defensoría, la entiendo, pero creo que en esto la jurisprudencia, todo lo que se ha elaborado respecto de cuándo procede o no procede, o qué es lo que se entiende por peligroso, creo que es algo valioso y que no debiéramos cambiar, o por lo menos no debiéramos estrecharlo. Debiéramos quizás ayudar a la jurisprudencia en base a lo que ya se ha construido a través de los años, pero no estrecharlo como creo yo que estaría ocurriendo en este caso. Las demás hipótesis, estoy de acuerdo, cambiar agrupación por grupo, qué sé yo, me parece efectivamente correcto, pero mi objeción principal viene con este cambio de entender por peligroso solo a la gravedad del hecho. Creo que hay muchas circunstancias que deben ser evaluadas a la hora de determinar una prisión preventiva, y yo le hago juicio a la argumentación de la Fiscalía en este punto. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Cruzcoque. Solo para tratar de yo entender bien, la Defensoría estima que, en estricto rigor, sería inútil agregar cualquier indicación a la ley existente, el Código Procesal Penal, porque no tendría mayor efecto. Entiendo. El Ministerio de Justicia señala que habría una objeción respecto de las armas inscritas. Y ahí, ¿cuál sería la propuesta que hace en los artículos primeros, preliminares? Y la Fiscalía, y yo estoy de acuerdo, propone ciertos cambios en grupo por agrupación y asociación, grupo por agrupación versus agrupación y asociación versus organización, que me parece que está bien.
lo que abunda no daña, Presidenta. Si es que la Defensoría estima que esto no va a tener mayores efectos, ni para bien ni para mal, y se está haciendo una precisión, yo tiendo a pensar acá como el senador Galilea, que más vale que esté a que no esté. Pero la pregunta al Ministerio de Justicia sería, ¿cuál sería la modificación que propone respecto de las armas inscritas en los primeros artículos? Gracias. Gracias, senador. Senador Durrest. Gracias, Presidenta. Este es un proyecto de ley en que precisamente estamos buscando modificar el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva, y esto es importante señalar, por el uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal. Creo que la pertenencia a una organización criminal, con las salvedades que se quieren hacer, es absolutamente claro. Voy al uso de armas de fuego. Siempre es bueno ilustrar las circunstancias, no en la teoría, porque yo creo que, desgraciadamente, lo digo por propia experiencia, hacemos mucha teoría y hay mucho académico y hay mucho teórico del derecho que no ha vivido nunca en una población y que no ha visto nunca balaceras ni cómo están hoy día las poblaciones. Quienes tenemos la representación popular hemos visto cómo se ha ido deteriorando y cómo ha ido aumentando la tenencia de armas de fuego de manera indiscriminada en los territorios. Y lo digo con no dolor, con estupor. No es solo el Código Penal o el Código Procesal Penal quien va a modificar este tipo de situaciones, pero yo hace tiempo he observado una tremenda disparidad en el debate legislativo de mucha gente que sostiene, que argumenta, que contraargumenta distintas teorías, distintas argumentaciones válidas desde el punto de vista de la doctrina, pero carentes de realidad. Y como esto va quedando en la historia de la ley, el día sábado, en una población en Valdivia, que se llama Norte Grande, que me tocó conocerla, fue la primera población que yo visité como diputado electo, donde se evacuó, se erradicaron campamentos, mataron a un niño, a balazo, incluso hay video, 12 años, y hay 2 niños más heridos y es una situación brutal. Y la tenencia, la cantidad de armas que hay en la población, no solo en una organización particular, es brutal, brutal. Obviamente el combate a la tenencia ilegal de armas es una lucha mucho más grande que la legislación que nosotros estamos acá aprobando o discutiendo. Pero hago esta previa reflexión a que creo que este proyecto, tanto por el Ejecutivo, por la Fiscalía y la propia Defensoría, no siempre hace justa realidad o sintoniza con lo que está pasando en la sociedad. Lo que está pasando, cómo ha aumentado la tenencia y la utilización de armas de fuego para comisión de delitos. No solo el que la aporta, sino el que la provee, quien la distribuye o la vende. Hay toda una cadena importante. Hago esta reflexión porque creo que es importante entender el fenómeno que nosotros estamos viviendo a propósito del uso de armas de fuego. Y hago esta discusión previa para entender que si con esta modificación, y ahí sería bueno, no sé si el Ministerio Público o el Ministerio del Interior o Defensoría, quien pueda contestar, ¿cuánto incidiría en la cantidad de personas que quedarían privadas de libertad con prisión preventiva al efecto de tener esta legislación, ya sea en su hipótesis más gravosa o disminuyendo? ¿Cambia, modifica, altera el número, la cuantía de personas que se van a ver enfrentadas? Y segundo, y perdóneme salvo que me haya perdido algo en la discusión, ¿con qué ley espejo dialoga esta norma, que es de procedimiento, con el combate frontal a la tenencia de armas de fuego ilegales? Ahí, Presidenta, si nos ayuda el Ejecutivo, no recuerdo específicamente en qué otra norma, porque, insisto, esto incide en la prisión preventiva de quienes cometen delitos en esa circunstancia. ¿Tenemos otra norma espejo en tramitación, en discusión o en proyecto para
regular, para combatir la tenencia propiamente tal, no la comisión del delito, sino el mercado del arma de fuego, yo creo que es importante porque es bueno dilucidar la cantidad de personas que se verían afectadas o cuántas personas más quedarían en prisión preventiva y qué otra norma espejo tenemos. Pero, insisto y reitero, creo que es importante que en el debate, sin perjuicio de la técnica legislativa, que podemos perfeccionarla o podemos arribar a un acuerdo, que entendamos que esto está cambiando semestralmente, si es que no trimestralmente, a peor la tenencia de armas de fuego, ya no solo en organizaciones criminales, bandas armadas, sino de normal ocurrencia a veces para delitos bastante más simples, que no es la gravedad del delito, sino ya la utilización del arma de fuego como un elemento cotidiano en la comisión de delito. Entonces, ahí quiero hacer un debate en esa situación, invitar a la academia o quienes militan en esos espacios que también veamos un poquito la realidad concreta, no teórica, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Gracias, senador. Senador Huenchumilla. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros no tenemos aquí a la vista las mociones parlamentarias, ¿no es cierto?, que dio origen a este proyecto. ¿Esta es la que Sí, está bien? no. Yo me refiero a cuáles son las ideas matrices del proyecto y cuáles son los objetivos del proyecto. Porque, no, lo digo por lo siguiente, porque como esto estuvo dentro de los proyectos concordados entre el Ejecutivo y el Congreso, como proyectos en relación con la agenda de seguridad, la pregunta mía, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? ¿Por qué se colocó? ¿Se quería con esto hacer más dificultosa la prisión preventiva? Yo entiendo que eso es lo que se buscaba. ¿O hacerla más dadivosa la prisión preventiva? ¿Qué es lo que se buscaba, digamos, con los mocionantes por esto? Porque si uno ve las indicaciones, ve lo que se aprobó, y si a todas aquellas hipótesis de peligro le agregan que sea peligrosa por la gravedad del hecho, la está restringiendo, la está acotando, la peligrosidad a que ella emane solamente de la gravedad del hecho, como dijo el Ministerio Público. Entonces la estamos restringiendo. ¿Es eso lo que buscaba, digamos, esta moción? ¿Por qué la ponen en la agenda de seguridad? Yo soy partidario de una política criminal más dadivosa, porque creo que meter a toda la gente a la cárcel, bueno, tenemos todos los problemas que tenemos hoy día aquí y en otras partes del mundo respecto de las cárceles llenas de gente que está en prisión preventiva. Entonces, en la agenda de seguridad, y el Ejecutivo, si la pone en la agenda, la pregunta es, ¿qué es lo que persigue? Entonces, que sea más compleja la posibilidad de darle la libertad o más dadivosa. Si yo me fijo en la gravedad del hecho, lo estoy restringiendo y por lo tanto, digamos, las hipótesis de peligrosidad se reducen a eso. Pero vuelvo a repetir, no sé qué es lo que se perseguía con esto. Y cuando se refiere al hecho de haber actuado haciendo uso de armas de fuego, se coloca la frase luego de la expresión consagra. Y en la primera parte, en el inciso cuarto, se refiere a los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra cuando hubiera actuado con arma de fuego. Lo vuelvo a restringir de nuevo. O sea, la hipótesis de los delitos imputados que tengan asignada una pena de crimen en la ley que los consagra cuando se hubiera actuado haciendo uso de armas de fuego. Entonces vuelve a restringir la hipótesis que está ahí. Y entonces lo único que quedaría como una cosa que amplía esto es cuando después de grupo o pandilla le agregan formando parte de una organización. Entonces, de todas las indicaciones que aquí se han aprobado, hay una sola que amplía de grupo o pandilla a la organización o asociación. Y el resto restringe la posibilidad
digamos, de no acceder a la libertad provisional. Entonces, tal vez deberíamos dar una vuelta. ¿Qué indicaciones se van a presentar en relación con el objetivo que se persigue, digamos, con este proyecto? Eso, Presidenta. Gracias, senador. Antes de darle la palabra a nuestros invitados para que respondan las inquietudes de los señores senadores, yo quiero decir que yo estaba leyendo aquí, busqué la moción y comparto con que con las modificaciones o con algunas de las modificaciones que se proponen aquí en el artículo 140 no se logra el objetivo, porque efectivamente en los objetivos que consagra la moción, la idea es facilitar o de alguna manera que la prisión preventiva dé realidad vaya de la mano de lo que está ocurriendo en la sociedad. Por lo tanto, lo que yo entiendo de leer aquí a la rápida la moción en sus ideas matrices es que esto lo que buscaba era ampliar las posibilidades de prisión preventiva. Eso busca este proyecto de acuerdo a las ideas matrices. Y también concuerdo con que el llevarlo solo a la gravedad del hecho creo que está mal planteado, porque si uno lee el mensaje, lo que quiso hacer la moción era que la prisión preventiva no solo dijera relación con la personalidad del imputado, sino que además con la gravedad del hecho, pero quedó mal redactado. Entonces, creo que yo comparto la intención y la idea matrices del proyecto, pero también comparto lo que dijo el Ministerio Público en el sentido que hay que redactar de mejor manera o suprimir, hay que ver ahí en particular cómo lo hacemos, el concepto gravedad del hecho, ¿no es cierto? Y si no comparto con el Ministerio de Justicia el hecho que hubiera que distinguir entre armas inscritas o no inscritas. Yo creo que cuando un delito se comete con arma de fuego o de las que están prohibidas, es igualmente grave si esa arma está inscrita o no inscrita. El tema de la inscripción o no inscripción de un arma y cómo lo regulamos y sancionamos en materia de otra normativa, de la Ley de Control de Armas, ¿no es cierto?, en que hicimos una modificación buena, importante hace un tiempo atrás, pero que se inspiró solo en regular el tema de las control de armas de las armas inscritas. Hoy día el gran problema que tenemos, sobre todo en el norte, ¿no es cierto?, es las armas no inscritas y otro tipo de armas. Para el 18 de septiembre, me imagino que ustedes saben, en la comuna de Alto Hospicio, ¿no es cierto?, en la fonda donde había muchas personas, se detuvo a una persona adolescente, no recuerdo si era menor o no, con una granada. O sea, esa es la gravedad de las armas que hoy día están en la calle, y por eso a mí me parece bien que la idea matriz de este proyecto, que creo que podemos mejorar en esta comisión si llegamos a estar de acuerdo en ello. Ofrezco la palabra a nuestros invitados para que respondan las dudas de los senadores. Rafael. Muchas gracias, senadora, y por su intermedio para contestar algunas de las dudas y algunos de los comentarios, partiendo por el del senador Buenchumilla. Senador, efectivamente el objetivo del proyecto es perseguir la criminalidad organizada. O sea, como bien dice la senadora Esberger, el proyecto busca ampliar la prisión preventiva para reconocer esta criminalidad organizada. En ese sentido, la agenda de seguridad también contemplaba para los mismos efectos, para perseguir mejor la criminalidad organizada, la posibilidad de incorporar como criterio las detenciones previas de aquellos que participan del crimen organizado, porque asumimos que aquellos que participan del crimen organizado participan permanentemente del crimen organizado, por lo tanto van a tener sucesivas pasos por el procedimiento penal y eso no está hoy día reconocido de la misma manera. Por eso es que nosotros consideramos que en este proyecto es posible, mediante una indicación, incorporar esta idea que está dentro de la agenda de seguridad. Entonces es un proyecto que venía de la Cámara, que se juntó con la agenda de seguridad. No es que este sea el proyecto priorizado, este mismo, sino que había un mensaje que había que presentar por el Ejecutivo, pero
nos dimos cuenta de que estábamos ante un proyecto que está en segundo trámite constitucional, y esto es un fast track legislativo que permitía, sin problema, incorporar esta idea, porque busca efectivamente la sanción del crimen organizado, lo dice el segundo párrafo de su idea matriz. Entonces, esa es la razón. El objetivo que nosotros apreciamos de este proyecto es la idea de perseguir mejor la criminalidad organizada. Y en ese sentido es que lo consideramos parte de la agenda. En segundo lugar, y por su intermedio, Presidenta, respecto a la consulta del senador Durresti, nosotros como Ejecutivo auspiciamos y trabajamos como colegisladores, como bien decía la señora Messberger, en un endurecimiento, una pena más alta para el porte de armas en lugares concurridos. Esa es la última modificación a la ley de armas y hoy se encuentra en Contraloría el reglamento de la ley de armas que busca también actualizar aquella, como concretar un poco esta nueva regulación. Y respecto a la pregunta más conceptual, práctica, ¿ya? Pues, voy a hacer un comentario muy personal, pero mi hermana vive en Valdivia y tiene un hijo pequeño y sí, yo conozco la situación terrible que está ocurriendo en Valdivia producto de eso, porque entiendo además que todo el enfrentamiento fue entre menores, o sea, es una situación muy desgraciada y efectivamente son con armas, toda esa figura. El porte de armas, la tenencia de armas o el uso de armas de fuego tiene una pena determinada que en algunos casos podría efectivamente no llevar directamente una prisión preventiva hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relacionaría esto procesal penal con la legislación penal? Es que en el caso en que esto se consagrara específicamente en un lugar determinado, podrían los jueces tener como criterio adicional el hecho que haya habido una circunstancia con armas para efectos de, por ejemplo, decretar prisión preventiva para aquellos que la hayan utilizado. Eso es así. Yo, antes de tener esta vida, era abogado litigante en materias penales, por lo tanto, he estado muchas veces en audiencias de formalización, de prisión preventiva, y los jueces tienden, acá Mario fue defensor, nos enfrentamos alguna vez en los tribunales, en la otra vida de Mario, y efectivamente el artículo 140 del Código Procesal Penal se ocupa diariamente en los tribunales, diariamente, y los tribunales tienden a apoyarse en la ley para fundar el fallo. O sea, versus la nada y la discrecionalidad judicial. Perdón, me expresé mal. Las causales del artículo 140 son muy taxativas en algunos casos, y apoyan las decisiones de los tribunales con facilidad, versus situaciones en las cuales, por ejemplo, no están completamente escritas. Por lo tanto, otro apoyo que podría tener una clasificación en el Código Procesal Penal de una situación específica es que los tribunales tenderían a decretar una prisión preventiva con mayor tranquilidad, podríamos decirlo, si es que estuviera regulado de esa manera, a pesar de la pena que pudiera tener esa figura. Eso en relación a esa circunstancia. Y finalmente, en relación, por eso intermedio, Presidenta, respecto de si esto amplía o restringe, en relación a la pregunta del señor Huenchumilla, yo creo que el objetivo de la ley es ampliar. Ese es el objetivo de la ley. El objetivo es ampliar con criterios nuevos que agregan claridad a los jueces respecto de cuándo se está en una situación de peligro para la sociedad. Yo creo que es ampliar para dar, porque en el fondo la prisión preventiva de organizaciones criminales ahora va a estar específicamente regulada. La prisión preventiva, cuando se portan armas, va a estar específicamente entregada. Entonces, eso es para ampliar. Para quitar la libertad. Para dar la prisión preventiva, para quitar la libertad ambulatoria. La duda queda sobre la gravedad del hecho. La duda que es legítima es si es que la gravedad del hecho es un concepto que restringe o limita los objetivos del proyecto. Eso es algo donde yo prefiero remitirme a los expertos que son el Ministerio Público en esta materia y la Defensoría, por supuesto, en relación a si eso puede agravar la situación, limitarla, pero con eso termino mis comentarios. Ministerio de Justicia. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A las preguntas del senador Cruz Coque y la suya propia a propósito de la necesidad de diferenciar
la existencia o no de un arma legítimamente tenida y utilizada. El problema con la ley de... No el problema, es cómo funciona en realidad la ley de armas. Tienen que concurrir al menos dos cuestiones. Usted tiene que estar autorizado para tenerla y tiene que ocuparla en el lugar en que puede utilizarla si es que no tiene autorización para aportarla, como ocurre, por ejemplo, con Fuerzas Armadas, funcionarios de carabineros, ex funcionarios de carabineros, actualmente un proyecto de ley para que también lo puedan hacer los gendarmes, y eso está absolutamente limitado. El problema del uso legítimo como un criterio, porque si bien don Leonardo Moreno, que representa la Defensoría, dice, mire, en realidad estos son criterios orientadores, lo que va a pasar es lo que está diciendo Rafael. Cuando aparece en la ley que este es el criterio, lo que va a hacer el juez de garantía es tomar el criterio y decir, bueno, hizo uso de arma de fuego. Y la dificultad está no en la regla general, porque entendemos lo que está, por ejemplo, pasando en Valdivia, lo que está pasando en casi todas las regiones del país con el uso de armas. Y si la ocupa un funcionario de carabineros. Porque la regla... Y si no lo logra acreditar. Nuestro problema va a estar si ponemos un criterio tan estricto que es cualquier uso de arma de fuego nos va a permitir, como criterio orientador de prisión preventiva, aplicarla, parece algo más riesgoso. O peor aún, la ocupa un particular para defenderse del ingreso abusivo a su casa y no se logra acreditar la legítima defensa, el Ministerio Público podrá formalizar y pedir prisión preventiva. Hacer esa distinción, si bien no va a solucionar el problema y dejar que todas estas personas estén en su casa, sí le va a decir al juez, mire, no todo el uso de armas, en este caso para la comisión de un delito, aplica en este criterio. El margen del uso legítimo del arma es posible para que no quede privado de libertad. ¿Y por qué se hace la diferencia? Porque el resto de las armas prohibidas, el ejemplo que usted ponía, senadora, a propósito de la granada, que es armamento de guerra, eso está en las armas que son absolutamente prohibidas. Nadie puede tener esas armas excepto Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía. Las armas que no están inscritas son armas que son prohibidas. Armas que no tienen número de serie son armas que están prohibidas. Armas modificadas son armas que están prohibidas. Nadie puede tener esa arma. Entonces, tiene más sentido que estas armas que son clandestinas sean las que justifiquen el criterio orientador del tribunal a petición del Ministerio Público y no una regla de carácter general. ¿Cuál sería, por ejemplo, una forma de solucionarlo? Explicitar qué sería o el uso ilegítimo del arma o de armas prohibidas, para entender que podría existir alguna forma en que, nuevamente, probablemente el ejemplo más importante es el actuar de las fuerzas de carabineros o las Fuerzas Armadas. Cuando, por ejemplo, no están en actos de servicio, no podría ser aplicada Nain Retamal. Y lo otro es que crear un criterio así haría una diferencia más compleja. Por ejemplo, utilizar el arma para lesionar a alguien tendría un plus de valor que si alguien lesiona a otro, pero podría provocarle la muerte o lesiones gravísimas, por ejemplo, utilizando solo los puños. Entonces, es necesario hacer esa distinción. Es que lo que Estimado... Sí, tiene toda la razón. O sea, hay otras causales. Va al hecho, pero si lo que se está regulando es el uso del arma, parece ser necesario que se haga aquella distinción. Y respecto de lo que señalaba el señor Durresti, si existen otras reglas de espejo a propósito del control de armas, bueno, el aumento de penas para la tenencia de armas en lugares concurridos, la regla que permite la devolución de las armas sin necesidad de condena. Cuando uno tiene un arma, pueda devolverla para sacarla del mercado negro. Y lo que se está discutiendo ahora a propósito del proyecto de reincidencia en cooperación eficaz, se presentaron indicaciones en el sentido de poder incluir también la ley de control de armas para permitir, por ejemplo, el control del tráfico de armas y permitir que dichas armas no ingresen al mercado, que puedan poder pesquisar esas armas antes que ingresen al mercado clandestino. Entonces, en ese orden de ideas sería la razón del Ejecutivo para hacer esa distinción. Creemos que si no vuela no hay ningún problema con eso y entendemos que estamos tratando de generar mejores reglas también a propósito del control de armas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a ti. Ministerio Público. Ignacio. Presidenta, muchas gracias. No, sin ningún ánimo de debatir o de entrar en una especie de discrepancia con la Defensoría, pero uno puede estar de acuerdo con la Defensoría
uno puede estar de acuerdo con la Defensoría en que estos son criterios orientadores. Bueno, los criterios orientadores sirven eso, hermenéuticamente le permiten al juez decir si es que el hecho concreto se subsume mejor en lo que es la intención del legislador y por tanto conceder la prisión preventiva. A nosotros nos parece que incluir la ley de armas es favorable en ese sentido como criterio orientador. Pero lo que no es un criterio orientador, y yo sé que hay una cierta valoración en ese sentido por la Comisión, pero quiero reiterarlo, lo que no es un criterio orientador es lo que hace referencia a la gravedad del hecho. Eso no es un criterio orientador. Eso cambia el título de la canción, en el sentido en que ahí donde hoy día ha habido una multiplicidad de interpretaciones respecto a lo que significa la peligrosidad, este proyecto lo reduce a una de ellas. Lo reduce al peligro, digamos, a la gravedad del hecho como única forma de interpretar el peligro para la seguridad de la sociedad. Y a nosotros nos parece que eso, humildemente, nos parece que eso es equivocado, incorrecto, como uno quiera llamarlo. ¿Ya? El resto efectivamente son criterios y en eso la Defensoría tiene razón, en el sentido de que hay jueces que pueden tener más o menos, digamos, vinculación con esos criterios orientadores. A nosotros nos parece que los criterios siempre son buenos hermenéuticamente para que los jueces, digamos, por así decirlo, comprendan el sentido del legislador. Eso como una primera cosa. Como segundo, en lo que dice relación con la ley de control de armas, efectivamente la ley de control de armas en su aspecto sustantivo, no adjetivo, es una ley que tiene un control bastante riguroso respecto del uso del arma y además respecto a lo que ha dicho tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia, estamos de acuerdo, incluido una regla de cooperación eficaz fuerte que permita, por ejemplo, para el tráfico de armas, que sabemos, por ejemplo, en el norte es un tema, nos va a permitir tener mejores herramientas desde el punto de vista de la persecución penal para eso. Pero también uno tiene que decir aquellas cosas que faltan, porque si no sería justamente por lo que decía muy bien el honorable senador Durresti. Hay un par de reglamentos que debieran avanzarse en su tramitación y en su publicación. Me refiero a dos reglamentos que son muy importantes. Uno de ellos, o que puede ser uno mismo, digamos, ¿cierto? Pero en términos temáticos, uno el que dice relación con cuáles son las armas que son adaptables, que no son armas de fuego, pero que son adaptables para transformarse en armas de fuego, que son completamente prohibidas. O sea, hoy día nosotros tenemos algunas armas que son fácilmente adaptables, que están hechas para que se puedan adaptar y que la intención del legislador era que hubiera una regla de prohibición absoluta respecto de ellas, que además llevara aparejada incluso una sanción penal respecto de eso, y ahí creo que nos falta como país avanzar en ese reglamento para que quede claro de que hay ciertas armas adaptables, que no son armas de fuego, son armas que pueden ser de fuego adaptadas, estén prohibidas por su característica, porque son tan similares que adaptarla es fácil. Y lo segundo es la que nos permitiría mejorar la trazabilidad de las armas, particularmente la trazabilidad de las armas que son, por así decirlo, de los funcionarios del Estado. Yo creo que nos falta avanzar en eso y yo creo que eso haría muy bien para los efectos de la persecución penal y de lo que decía el honorable senador Durresti en términos de la preocupación que hay sobre las armas en manos de los ciudadanos. Eso, Presidenta. Ignacio. Muchas gracias. Leonardo, antes de darte la palabra, el senador Huanchumilla quiere hacer un comentario y luego le damos la palabra a Leonardo. Sí, yo tengo una duda respecto de que se trate de armas inscritas o no inscritas. Porque el arma que esté inscrita a ti no te habilita tú para andar disparando por todos lados. Si el arma está inscrita, te habilita para tenerla y usarla en los términos que dice la ley. Y en algún caso la policía podrá acogerse a la legítima defensa privilegiada, ¿no es así? Pero eso no significa que una persona que esté con un arma inscrita no pueda cometer un delito simplemente. Y por lo tanto el juez puede decir, mire, esta persona tenía su arma inscrita, pero yo lo considero igualmente peligroso, más peligroso aún, digamos, porque un tipo que tiene permiso para portar, para tener un arma, y que ande cometiendo delitos es mucho más peligroso, más aún porque la ley le dio un estatuto de permisividad, ¿no es cierto? Al decirle usted, por la categoría que tiene, ya sea policial, militar, usted tiene derecho a tener un arma. Y si ese tipo comete un delito es mucho más peligroso de un simple civil, digamos, porque él es un agente del Estado que tiene autorización por ley, digamos, para portar arma. Entonces yo no veo dónde está la distinción entre tener permiso o no tener permiso. Simplemente el juez podrá decir, este tipo tenía permiso, pero yo lo considero sumamente peligroso que teniendo permiso ande matando gente o ande disparando. Un uso abusivo, digamos. No logro entender, digamos, cuál es la lógica de la argumentación que hemos escuchado aquí. Perdón, Presidenta, por su intermedio. Yo hablaba respecto de las armas que eran adaptables. Yo no hablé respecto de las que estaban inscritas o no inscritas. Yo creo que deberíamos incorporar la ley de armas en general, digamos. Pero
que hacer esa mención, porque hay otras que son las armas que son adaptables. Que aquí se hizo referencia a la inscripción o una inscripción, entonces me surgió esa duda. Sí. Leonardo, tiene usted la palabra. No, muy brevemente. Yo insisto, yo sé que a veces los discursos de la Defensoría no son precisamente muy permeables hacia ustedes, pero las reglas legales que hoy día existen... Escuchado. No, siempre me escuchan eso y lo agradezco, por supuesto. Lo que quiero decir es que si el tema es cómo controlamos delincuencia, el tema entonces es la investigación, la recopilación de antecedentes o mejores en técnicas investigativas. La regla de prisión preventiva va a venir a operar cuando el delito ya se produjo. Entonces siempre estamos tratando de, a propósito de un debate particular, como es la prisión preventiva, bueno, ¿qué otras reglas legales nos faltan? Bueno, porque si no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo si procede o no ampliar la hipótesis que aquí se dice la prisión preventiva. Y lo que yo digo, y que me parece que Ignacio también de alguna manera lo reconoce, es que esto se ha discutido a propósito de otras modificaciones a la prisión preventiva, es que cuando usted modifica los criterios del artículo 140, en particular los que más se han modificado, ¿cierto? Son 17 veces a lo menos los criterios del 140 letra C, lo único que usted está logrando es que de una manera más visible, permítanme usar la palabra simbólica, el juez tenga en consideración un conjunto de factores que él podría evaluar para decretar la prisión preventiva. Pero entonces no se va a cumplir necesariamente, eso es lo único que yo quiero decir, no se va a cumplir necesariamente el objetivo de que se aumenten las prisiones preventivas. Y en el caso de la ley de armas es más o menos evidente, porque las regulaciones de otros textos legales, como la posibilidad de acceder o no a penas sustitutivas, como la aplicación concreta de las penas asociadas al uso de armas, van a llevarnos ordinariamente a dos cuestiones que hoy definen a un juez a aplicar la prisión preventiva. Uno, que probablemente la pena va a ser de crimen, y dos, que esa persona que usó un arma de fuego no va a tener beneficio. Esos dos criterios, sin decir nada de las armas, ya son criterios que los jueces hoy día consideran eventualmente para dejar a alguien en prisión preventiva. Y por último, para dar otro ejemplo, cuando se habla se dice, mire, es que es útil decir que la menor vinculación entre personas no es suficiente, hay que aludir a las asociaciones criminales, a otro tipo de organizaciones más sofisticadas. Esto sería, permítanme un ejemplo, esto sería como decir, mire, va a proceder la prisión preventiva en el homicidio, pero entonces también en el parricidio, también en el femicidio, también en el homicidio con violación, es decir, no están diciendo nada muy nuevo, eso es lo único que yo quiero que quede más o menos claro. Por lo tanto, ¿van a ser criterios que va a tener el juez en consideración? Sin duda que sí. ¿Van a cambiar la práctica sustantivamente de la aplicación de la prisión preventiva? A mí me parece que no. Gracias, Leonardo. Ofrezco la palabra. Mario. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio para poder contestarle al senador Huanchumilla. La diferencia probablemente solamente responde al llamado de atención de que si bien el texto puede quedar tal como está, sin necesariamente hacer una referencia distinta, es que sí es necesario considerar que al momento de evaluar ese criterio, ¿y por qué ocupamos el elemento del arma legítimamente inscrita? Porque tal como muy bien lo decía, es una persona que pasó por certificaciones médicas, tiene su arma en buen estado, sabe dónde la tiene, y ese criterio debiese también ser considerado por el tribunal. Eso no le da carta blanca ni manga ancha a todos los que tengan permisos de armas, por supuesto, posarla de manera indiscriminada. Solamente que el criterio no puede ser tan estricto como que eso no fuese un elemento a ponderar. Si eso así lo entiende la comisión, el punto está absolutamente salvado, porque se entiende que incluso que alguien que tenga el arma debidamente inscrita y con todos sus papeles al día es capaz de cometer delitos también y se le va a considerar su mal uso en el momento de decretar su prisión preventiva, si así lo estima el juez de garantía. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a ti, Mario. Bien, agradecemos a todos nuestros invitados. Queridos senadores, quiero contarles que el lunes es feriado. El martes 10 vamos a poner en tabla la reforma constitucional que presentamos casi todos nosotros para solucionar el problema que nos pidió el CERVEL. Como es artículo único, la despachamos ese mismo día en general y en particular. ¿No podríamos presentar un proyecto para resolver el
ese día vamos a invitar al CERVEL. Y el miércoles 11 vamos a seguir con este proyecto. Vamos a escuchar a los académicos que siempre nos acompañan. Luego ojalá alcancemos ese día a votarlo en general para abrir un plazo de indicaciones. Aquí estamos viéndolo en general y en particular, para que tanto los senadores como nuestros invitados, también con las observaciones que nos han hecho, podamos presentar estos plazos de indicaciones. El lunes 16 vamos a ver medicamentos ilegales, venta de medicamentos ilegales, para terminar de escuchar a lo que nos falta, votarlo en general, mandarlo a la sala, y ahí vamos a pedir un plazo bastante amplio de indicaciones. Y el martes 17 empezaríamos a ver Fiscalía supranacional, territorial, supraterritorial. Se queda acá, pero acá ponemos el plazo amplio de indicaciones, exactamente. Senador Durresti. Presidenta, compartiendo absolutamente la agenda que usted plantea de proyecto, hay una iniciativa que hace tiempo hemos trabajado y he solicitado que podamos avanzar, que es la inembargabilidad de bienes del adulto mayor. Yo creo que no solo persecución penal y agenda antidelincuencia, también creo que hay que avanzar en derechos de adultos mayores que pierden sus viviendas producto de deudas contraídas, a veces no con todo su consentimiento. Y creo que es un proyecto en que el Ministerio de Desarrollo Social y la Fiscalía Nacional Económica, distintas entidades han colaborado, hemos hecho algunas observaciones de acotar, de ampliar, de restringir. Pero yo le pediría también, Presidenta, tener una consideración en esa iniciativa, o que la Secretaría nos recuerde si hay algunos oficios pendientes o teníamos alguna concurrencia de una entidad. Le pediría también que pudiéramos tener a la vista ese proyecto. Y sin perjuicio en la iniciativa de Fiscalía supraterritorial, ayer se dio una discusión en la sala que al menos yo traté de contribuir. Pedían algunos senadores refusión de algunos proyectos. Yo lo que tengo entendido, al menos lo que se conversa con el Ejecutivo, que primero viene la reforma constitucional desde el punto de vista de habilitar la creación de esta entidad, y luego modificación a la ley orgánica para ver en qué se traduce. Entonces, también estar atento para que esa petición legítima de senadores de fusionar unos proyectos no sea estéril. Y si estamos de acuerdo, que creo que hay un buen consenso de crear esto, lo hagamos ordenadamente. Reforma constitucional, que una reforma más bien pequeña, si pudiéramos verlo en el articulado, y luego una profunda discusión en la orgánica y funcionamiento y dotación de esa propia fiscalía. Ahí haría como ese llamado a que no nos desordenemos y que termine esta discusión en otras comisiones, como desgraciadamente ocurrió con otros proyectos. Gracias, senador. Me queda claro, yo hablé, hay algunos senadores que me pidieron la fusión y efectivamente le dije que si eran reformas constitucionales y eso lo íbamos a hacer, que no íbamos a dejar a nadie de lado, pero comparto absolutamente su criterio. Respecto a inembargabilidad, acuérdese que eso ya lo aprobamos en general en la comisión, se aprobó en general en la sala, volvió a la comisión, hoy día está con indicaciones presentadas y plazo de indicaciones vencido. Si quiere, para que usted lo revise, si hay que ampliar o no plazo de indicaciones, por si algo faltó. Y si no, me comprometo con usted entre noviembre y diciembre, lo vamos a poner. Para el 28 de diciembre, que creo que cae miércoles. No, pero se lo vamos a poner en cuanto podamos, porque tenemos ahí también la presión de que en algún minuto tenemos que ver el tercer trámite de datos personales. Así que, pero estamos tratando de priorizar y repartir en los 3 días de las comisiones. No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.